Bueno, vamos a iniciar nuestro estudio de este día 9 de diciembre. Buenas tardes y buenos días en general en América, porque todavía están, creo que de mañana. Aquí ya son las 6, casi son las 6:30, falta un minuto. Pues bienvenidos a otro programa del ciclo que la rama de Cáceres Ceres promueve en su programa, este ciclo de conferencias de los lunes. Y vamos a iniciar nuestro estudio con las siguientes invocaciones. La dedicación. Oh tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La meditación. Oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea también. Bueno, aquí tenemos nuestro programa. Estamos en la segunda sesión de este mes, que tiene 5. Probablemente el día 30 también, el 23 va a ser Miguel Ángel y yo cerraré el programa de diciembre el día 30. Las claves son las mismas y el horario ya está aquí correcto. Ya cambié el cartel que estaba equivocado en el programa anterior. Todos están invitados y son bienvenidos. El día de mañana está el estudio de las cartas de los Mahatmas que tiene Enrique Reich. Los horarios, el horario y las claves son las mismas de siempre. Están todos invitados. La Federación Teosófica Interamericana promueve este evento y, por supuesto, la, la difusión del estudio teosófico es importante. Este 15 de diciembre tenemos al hermano Armando Mota. Domingo 15 de diciembre de este año todavía. Él nos va a presentar el tema de mérito o excelencia natural como tema de la conferencia que promueve también la Federación Teosófica Interamericana. Las claves son las mismas y todos están invitados. Repito, invitación a la conferencia Mérito o Excelencia Natural que promueve o que da el hermano Armando Mota este próximo domingo 15 de diciembre de este año. Los horarios, pues más o menos hay que ajustar si es que hay alguno que necesite ser cambiado, pero las claves son las mismas. Es a las 5 de la tarde del próximo domingo, hora de España. Bueno, aquí ya son los diagramas y retomar eh, nuestra última imagen que habíamos dejado para el estudio que vamos haciendo en cada sesión. Yo insisto, recuerden que esta presentación es una presentación como estudiante, no dicto, vamos a decir, una clase en que no haya cuestionamientos. Estoy aportando como estudiante el estudio de la doctrina secreta. Hay puntos donde doy mis opiniones y por lo general me, me, me aferro a la versión que la señora Blavatsky presenta. Y cuando doy mis opiniones, pues lo marco, ¿no? Digo, esta es una opinión
a veces digo romántica, porque pues sí, es una visión personal. Pero esto no significa que se está dictando cátedra o que hay dogma o se trata de convertir a nadie. Recuerden que en la enseñanza teosófica debe haber libertad de pensamiento y por supuesto si alguien no está de acuerdo con algo, que siempre hay alguien que difiere en algún punto, pues está en todo su derecho, pero no polemizamos. Por lo menos yo no lo hago. ¿Sí? Vamos a iniciar con este párrafo que aquí se pone, ¿no? Recordando la sesión anterior. Dice, la primera raza, los nacidos por sí mismos, que son las sombras astrales de sus progenitores. Se está refiriendo a la primera raza que fue de alguna manera emanada por los, vamos a llamarlo así, los pitris lunares, los pitris varishats, porque ellos nos dieron, vamos a decir, copias de sus propios lingas sharira, de sus propias sombras. Éramos seres etéricos en la primera raza, generados, ¿no? Que veníamos de la cadena lunar. Y vuelvo a repetir la clasificación de las mónadas. Las primeras mónadas que pasaron adecuadamente la evolución en la cadena lunar son los pitris lunares o pitris varishats. Ellos son los que nos dieron después las copias de sus lingas sharinas, ¿sí? Después viene un segundo grupo de mónadas que se dividen en dos. El primer grupo son las mónadas que no terminaron adecuadamente el nivel humano en la cadena lunar. Así lo dice Puruker, no, Barborca. Y el otro grupo es las mónadas que terminaron bien su nivel en la cadena lunar como animales. Esos dos grupos son los que encarnan en esta cadena como seres humanos. Un tercer grupo que no logra terminar el ciclo animal en la cadena lunar adecuadamente, entra nuevamente en esta cadena como animales, ¿sí? Entonces, estos tres grupos, estos tres grupos y el segundo dividido en dos, son los que conforman lo que llamamos humanidad. Hay otros temas que puede referirse también a otras humanidades, pero estamos hablando de nuestra humanidad. Entonces, esta primera raza, en el cuarto globo, el globo D en el que estamos, porque ha habido tres globos, el A, el B y el C. El primero fue para los minerales, el segundo para las plantas y el tercero para los animales. Por lo menos los trajes que poseemos en este cuarto globo, los trajes de carne, con sí, la materia con que se rodeó a Linga Sharira, vienen del tercer globo. Entonces, esta raza, la primera raza, acuérdense que tuvo la primera raza, la chaya o la sombra, ¿sí? Porque eran seres esféricos o más o menos gigantes etéricos que tenían la mónada, y tenían los demás principios, pero no estaban activos, y solamente estaba activo el doble etérico o linga shari. Estos son los primeros nacidos por sí mismos, que son las sombras astrales de sus progenitores, de los pitris varishats. El cuerpo carecía de todo entendimiento, por supuesto, la mente no estaba activa, mente, inteligencia y voluntad no estaban activos. El ser interno, el yo superior o mónada, aun cuando dentro de la forma terrestre, no estaba en relación con ella, no había ninguna conexión con el cuerpo material. El eslabón, el manas, no estaba ahí aún. Recuerden que lo que nos hace ser seres humanos es la mente, ¿sí? La mente es la que nos da la característica de humanos, ¿sí? Y eso aún no estaba en la primera raza. De la primera raza emanó la segunda, llamada la exudada, que era una de las técnicas que vamos a ver más adelante, que se utilizaron para reproducirse los primeros, vamos a decir, primitivos seres que posteriormente serían seres humanos.
Vuelvo a repetir, de la primera raza emanó la segunda, llamada la exudada, y la sin huesos. O sea, no teníamos huesos, éramos seres etéricos sin huesos, con la mónada y el linga sharira solamente activados. Lo demás no estaba activado. Esta es la segunda raza raíz, ¿no? O sea, la llamada raza hiperbórea, dotada por los preservadores, los rakshasas y los asuras y kumaras con la débil chispa primitiva del germen de la inteligencia. Abajo hay una aclaración sobre los rakshasas, considerados en la teología popular india como demonios, es la manera popular, son llamados los preservadores al otro lado de las Himalaya, o sea, tienen otra función. Aquí lo interesante es que ya se puso en la segunda raza una débil, dice aquí, un débil germen, una chispa primitiva, el germen de la inteligencia. Fue activada en la segunda raza, pero no había autoconsciente. Vamos a decir que como que prepararon en la segunda raza esos aspectos para la autoconciencia que se daría en la tercera raza, en la raza Lemur. O sea, la segunda raza aún no era autoconsciente, o por lo menos la gran parte de seres que fueron formados en la segunda raza. Quizá había un grupo donde los Kumaras hicieron, vamos a decir, una labor para que fueran autoconscientes, pero eran los que preparaban de alguna manera lo que iba a ocurrir después en la tercera raza. Debía haber ahí seres más desarrollados, acuérdense de los shistas de la segunda raza, para poder prepararse para de la segunda raza, perdonen, borren lo de los shistas, preparar a los de la segunda raza para que en la tercera se pudieran dar las condiciones adecuadas. Y de estos procede a su vez la tercera raza raíz, los duplos, andróginos. Las primeras razas de la misma son cascarones hasta que la última es habitada, esto es, animada por los dianis. La tercera raza lemur también es llamada los duplos. ¿Por qué? Porque eran andróginos, poseían los dos, pero estaban fusionados. No eran hermafroditas todavía. Eso pasa hasta mediados de la tercera subraza raíz de la raza lemur. Tanto la primera raza como la segunda raza lemur eran duplos. Dice, las primeras razas de la misma, o sea, las primeras dos subrazas, incluso hasta parte de la tercera, eran como cascarones hasta que la última, o sea, cascarones porque no había la mente va hasta la tercera subraza raíz, por eso no estuvo habitada por los dianis hasta la tercera subraza raíz. Entonces, esto es como un pequeño repaso que estamos haciendo. La segunda raza, como se ha dicho ya, careciendo también de sexo, desenvolvió de sí misma en sus comienzos la tercera raza andrógina, por un proceso análogo, pero que ya más complicado, de exudación, ya lo veremos ahorita. Según lo describe el comentario de los más primitivos de esta raza, ¿sí? Entonces, la segunda raza tampoco tenían sexo, ¿sí? Desenvolvió de sí misma en sus comienzos la tercera raza andrógina. Hubo varias formas que vamos a analizar ahorita, de forma simple, para que ustedes más o menos ubiquen las formas que hubo. Están viendo ustedes un plano de Lemuria o lo que era Mu, el continente. Se fijan, estaba conectado con Ceilán, en la India, con Madagascar y después con Australia. Y Australia pues subía todavía en aquella época y se conectaba, era bastante grande Mu, y después fue la última parte que daba la vuelta a América, fue lo que después sería la Atlántida. Pero bueno, no quiero hacer esta mezcla ahorita. Entonces, repito el pasaje. La segunda raza, la hiperbórea, como se ha dicho ya, desenvolvió de sí misma en sus comienzos la tercera raza, que la hizo andrógina,
por un proceso análogo, pero ya más complicado. Los hijos de la yoga pasiva salieron de los segundos manushas, raza humana, y se convirtieron en ovíparos. Los hijos de la yoga pasivo salieron de los segundos manushas, raza humana, y se convirtieron en ovíparos. ¿Qué significa esto? Dice, las emanaciones que se desprendían de los cuerpos durante las épocas de procreación eran ovulares. Esto es uno de los temas sobre la exudación, ¿no? Se metía, los cuerpos de estos seres emanaban una especie de exudación de una energía en forma de óvulo, ¿sí? Eran pequeños núcleos esferoidales que se desarrollaban en un vehículo grande, dando algo semejante a un huevo, ¿sí? O sea, emanaban del cuerpo, salían del cuerpo y se endurecían, y después de cierto tiempo salían los seres, los nuevos seres, que se endurecía gradualmente, y después de un periodo de gestación rompíase y salía de él el joven animal humano, sin más ayuda, como sucede con las aves en nuestra raza. O sea, aquí nos viene a decir que la segunda raza dieron como, de ellos salieron la tercera raza, que por supuesto eran ovíparas, ¿no? Nacidas del huevo. Y aquí nos explica, ¿no? Emanaciones que se desprendían de sus cuerpos, como energías, como flujos de energía que iban saliendo formando una especie de esfera, y después la esfera, el sol, el medio la endurecía y se producía un proceso gradual de, por supuesto, de gestación, y después de cierto tiempo, como los huevos se rompían y salía de ahí el joven animal humano, sin más ayuda, como sucede con las aves en nuestra raza. Es importante aclarar que no tenían la forma humana. En ese momento eran seres etéricos, eh, no estaban todavía densificados como los conocemos posteriormente a finales de la raza Lemur. Eran más divinos que humanos, ¿sí? Y eran gigantes, seres gigantes, pero esas sustancias que emanaban de ellos eran después utilizadas por la naturaleza. De eso lo hablaremos más tarde. ¿Para qué utilizaban esos sobrantes de estas emanaciones donde salían los animales humanos? La evolución gradual del hombre en la doctrina secreta muestra que todas las razas últimas, para el profano las más primitivas, tuvieron su origen físico en la cuarta raza temprana. O sea, aquí se hace una aclaración. Nuestro cuerpo, este origen físico que tenemos, todo es parte desde podríamos decir, segunda o tercera subraza Atlante, y en la cuarta subraza es cuando más se endurece el cuerpo físico, ¿sí? Más se densifica. Ya los huesos venían desde antes, ¿no? Quizá a finales de la tercera raza o mucho antes, después de la separación de los sexos, podría haber ya los huesos empezado a tener parte del cuerpo físico. Pero la subraza que precedió a la que se separó sexualmente es la que debe considerarse como los antecesores espirituales de nuestra generación actual, especialmente de las razas orientales. Una punto, vuelvo a repetir esta parte, porque estos pasajes nos ayudan a clarificar cosas. Tanto la primera raza, subraza más la segunda subraza lemur eran andróginos. En la tercera subraza lemur se separan los sexos y se producen o se generan los andróginos, los hermafroditas. Y en ese momento también las jerarquías, los Dhyan-Chohans, o más bien, sí, las jerarquías divinas, los Manasaputras, los Anishvata, los Kumaras, activan. Algunos entran en esos vehículos, los mejores preparados, pues, ellos encarnan en ellos, o
Y ahorita vamos a ver más adelante eso de que entraron, más bien influyeron, participaron de esa estructura. Esto es importante porque no se habla de que tenían ahora dos mónadas, ¿sí? No, que más bien eran unas energías que penetraba y que ayudaba a los manushas, a los seres humanos primitivos, a tomar conciencia. Eh, una parte de estas jerarquías entró, otras activaron la parte mental de los lemures de la tercera subraza lemur, y otros pues estaban muy primitivos y no fueron tan activados. Y eso hizo que se produjera algo que vamos a ver más adelante. Primero, la apropiación semejante a la monera o la amiba, por división propia. Ahorita lo vamos a ver. Luego, después de unas cuantas etapas, la ovípara, como en los casos de los reptiles, a los que siguen los pájaros y después finalmente los mamíferos, con sus modos ovovíparos de producir sus pequeñuelos. Ovo de huevo, que nacíamos del huevo, pero ahora el huevo ya no estaba fuera, como en el caso de la segunda raza, que por exudación generaba esos huevos externos. Ahora la mujer lleva el huevo dentro del vientre. Y aquí el pasaje muestra diferentes ejemplos de las diferentes formas de reproducción. La primera es la fisiparismo. Dice, como se ha visto en la división en dos del punto homogéneo del protoplasma. Ustedes pueden ver acá, tenemos a la célula, llega un momento en que se separa, ¿sí? Se divide en dos y se producen las células hijas nacidas de la célula madre. Esa fue la primera forma, conocido como monero o ameba, según se ha visto en la división de la célula nucleada, en el que el núcleo se rompe en dos subnúcleos, los cuales o bien se desarrollan dentro de la pared celular original o la rompen y se multiplican al exterior como entidades independientes. Esto es, compárese la primera raza raíz, ¿sí? Esto es para la primera raza raíz. Así se producía, se reproducía. La segunda, por brotación. Una pequeña parte de la estructura padre, ¿sí? Aquí tenemos, se produce internamente una separación del núcleo y una pequeña parte de la célula se separa, de la célula hija, pues como brotación. Es una pequeña parte de la estructura padre se hincha en la superficie y finalmente se separa, creciendo hasta el tamaño del organismo original. Por ejemplo, muchos vegetales, la anémona marina, compárese la segunda raza raíz para esta forma, ¿sí? Al principio, por brotación. Después fue por exudación, perdón. Esporos, una célula expelida por el organismo padre y que se desarrolla en un organismo multicelular que se producen los rasgos de aquel, las bacterias y los musgos. O sea, el organismo padre emana estas esporas, ¿sí? Y se va reproduciendo, eh, vamos a decirlo así, esas esporas se endurecen y de ahí surgen los nuevos seres. Ese es el tema de la exudoración, esporas o exudoras, esa sustancia que emanaba de los finales de la tercera raza, de la segunda raza raíz, ¿sí? La raza hiperbórea, eso fue al final, exudaban, se endurecía, se formaba una especie de huevo y salían ahí los animales humanos, ¿sí? Eso fue y al principio de la raza Remur también se reproducían así y surgieron los primeros andrógenos. Después viene a mediados de la tercera lemur el hermafroditismo intermedio, órganos masculinos y femeninos inherentes a un mismo individuo. Por ejemplo, la mayoría de las plantas, gusanos y caracoles relacionados con la reproducción compárese segunda raza y la tercera temprana raza. Sí.
Eh, es muy probable que ya desde la segunda al final ya hubiera esta hermafroditismo, pero donde más se intensifica es a mediados, se puede decir, de la tercera subraza lemur. Esto va a durar cientos de miles de años, ¿sí? Y es hasta finales de la tercera raza lemur, por ahí de la quinta o sexta subraza o séptima, que ya los seres que tenían dos sexos empiezan a tener, vamos a decir, vástagos que ya vienen más desarrollados uno de los sexos y el otro se va atrofiando poco a poco. Y físicamente muestran más los rasgos masculinos o los rasgos femeninos. Fue hasta el final de la raza lemur, ¿no? Por eso ahí está eh, simbolizado por Set, que era uno de los grupos eh, de los seres humanos que habitaban todavía y que los hijos de Set eh, ya fueron verdaderamente seres heterosexuales. ¿Sí? No quiere decir que no subsistieron hermafroditas para la cuarta raza. Al principio de haber habido una mezcla de hermafroditismo respecto de la doble evolución de la raza. Los dianes espirituales se habían vuelto intelectuales por el contacto con la materia, pues habían alcanzado ya en ciclos anteriores de encarnación ese grado de inteligencia que les permitía ser entidades independientes y conscientes en el plano de la materia. Aquí hay un diagrama de los cinco Dhyani Budas, creo que son. Uh, pero vean lo que significa que estos seres que nos dieron los Manasaputras, los Anishvata, etcétera, nos dieron la mente, sea por encarnar, sea por intensificar, hubo varias formas. Ya habían alcanzado ese grado de intelectual por el contacto con la materia, pues habían alcanzado en ciclos anteriores de encarnación ese grado de inteligencia. Pero estaban algunos obligados por la ley kármica a entrar y ayudar. Recuerden que de todas esas jerarquías, eso lo dicen en otros pasajes, ¿sí? De las 7 jerarquías que podían darnos la mente, dos ya habían superado el karma y estaban liberadas. Quedaban 5. La quinta estaba a punto de ser liberada y no participó. Quedan 4. De esas 4 jerarquías, por supuesto, eran más desarrolladas que otras. Eso es obvio. Entonces, son las que activaron al ser humano, entrando en él, activando sus aspectos mentales, ¿sí? Etcétera. Y según el grado, también supongo que ellos observaron las mónadas más desarrolladas, pues fueron los primeros en entrar en ellas. Y a medida que las mónadas que encontraban eh, estaban más adecuadas o menos adecuadas, ellos se resistían un poco hasta encontrar una más adecuada. Dice, renacieron solo por razón de efectos kármicos, como lo acabamos de decir, estaban obligados. Entraron en aquellos que estaban preparados, convirtiéndose en los arats o sabios antes mencionados. Fíjense que aquí el pasaje nos habla mucho de lo que nos tocará por analogía a los que salgan adelante a partir de la séptima del globo EFG, dentro de las razas del globo G. Cuando termine la séptima subraza en el globo G, los que salgan triunfantes van a ser manasaputras para la nueva cadena que va a esperar a abrirse, porque los que son animales en esta tendrán que ser seres humanos en ella. Y ahí estarán obligados los que lo hagan por karma, como aquí dice. O sea, estos seres estaban obligados, estaban preparados efectos kármicos. Los que no terminen igual con exitosos como los
los manasaputras futuros terrestres serán los, los pitris de la cadena terrestre, o sea, los pitris varishats que ayudarán a dar el doble etérico o linga sharira. O sea, se va a repetir, de acuerdo a la analogía y a la enseñanza oculta, lo que nosotros recibimos ahora nos toca, les tocará a los que lo tengan que dar a la siguiente cadena de los seres que ahora son animales y que después entrarán como seres humanos, si no todos, una gran parte. Porque recuerden que deben cumplir ellos su ciclo adecuadamente. O sea que aquí el grado de evolución es el que permite pasar de un nivel a otro. No significa ello que unas mónadas entraron en formas en que estaban ya otras mónadas. O sea, no es que los manasaputras entraron en los seres sin mente todavía, y sí tenían mónadas y se convirtieron en dos mónadas. No es así, dice acá. Eran esencias y inteligencias y espíritus conscientes, entidades que buscaban hacerse aún más conscientes uniéndose con la materia más desarrollada. Este pasaje es muy interesante. O sea, uno piensa que cuando viene alguien y entra en uno, en este caso, pues es una especie de lo que a veces se llama posesión, ¿sí? Y casi siempre son posesiones nada recomendables, ¿no? Eh, Ahí podía haber una especie de desplazamiento del habitante del cuerpo. Se le desplaza, se le paraliza, ¿no? Vamos a llamarlo así. Y el que entró hace una actividad de posesión del vehículo que no era suyo, sino de otro, con los aspectos sutiles que tiene. Aquí no estamos hablando de eso. O sea, para que ustedes comparen. Estas jerarquías, los Manasaputras, los Anishvata y los Kumaras, eran esencias, inteligencias y espíritus conscientes, entidades que buscaban hacerse aún más conscientes uniéndose con la materia más desarrollada, que es la que estaba formándose en esa etapa en la raza. Ellos necesitaban hacer ese trabajo porque el karma les obligaba, la ley les pedía que lo hicieran. No era cuestión de que sí me gusta o no me gusta, aunque tenían independencia, ¿sí? Bastante independencia porque la habían adquirido en otros universos. Por eso un grupo de las cuatro grupos de jerarquías de Manasaputras y Agnishvatas, uno se negó, porque dijo, las formas que quedan son muy primitivas, muy limitadas todavía, no están al nivel de lo que nosotros admitimos. Su esencia era demasiado pura para distinguirse de la esencia universal. Pero sus egos, o manas, puesto que se llamaban manasaputras, nacidos del Mahat o Brahma, tenían que pasar por la experiencia humana terrestre para llegar a ser todos sabios y poder marchar por el ciclo ascendente de vuelta. O sea, ellos estaban obligados a pasar sus egos humanas, o sea, sus mentes, si vamos a llamarlo así, la estructura formada por había mente y había cama también. Por eso también se activa la parte cámica o la parte emocional de los, este, de los, de la tercera raza, a mediados de la tercera raza, cuando se separan los sexos y vienen después la mente, eh, no solamente recibimos la mente y tenemos autoconciencia, aunque fuera forma muy primitiva, sino también la parte emocional se activa. O entra también en el caso de que hayan entrado estos egos o manasaputras nacidos ya en otros universos, pero que necesitaban tener que pasar por la experiencia humana terrestre para llegar a ser todos sabios. O sea, démonos la idea de que después de morir vamos a ser sabios allá si aquí no lo hicimos. ¿Sí?
Solamente a través de ser humano en este plano de la materia tenemos la oportunidad de liberarnos. Del otro lado, no. Y si hay un desarrollo, es muy lento y tarda mucho. Sí, este es el comentario que de paso uno puede pensar que ya estando en otro plano, sin el traje físico que causa tantos problemas, porque las pasiones, los apegos y todo eso, pues mejor ya que esté yo sin el traje. No, al contrario, el traje es lo que nos permite, superando todos los obstáculos, todos los deseos, apegos y todas las debilidades que poseemos, nuestra ignorancia, nos permite ascender en la escala de la madurez y del desarrollo del ser divino que está en nosotros. Él está pasando por la etapa humana para liberarse, porque la ley le exige que pase por ser humano. Todas las partes espirituales de los oyentes que están ahorita viendo este vídeo, estamos obligados a ser seres humanos. ¿Para qué? Para que experimentemos cada día en nuestra familia, en el trabajo, con los amigos, con las parejas, desde que somos niños hemos pasado por diferentes experiencias hasta llegar a adultos y después nos metemos en problemas, hacemos de las nuestras, cometemos delitos, lo que fue, por los deseos y pasiones. Todo es admitido y es válido. No estoy diciendo que se deba justificar, pero mientras nuestra ignorancia sea muy fuerte, es válido que cometamos errores a veces muy graves para que aprendamos las lecciones por sufrimiento, porque el karma nos va a cobrar. Entonces, ustedes y yo, después de muchas encarnaciones, diríamos, yo ya no quiero sufrir, pero ya me doy cuenta de que el sufrimiento yo lo he provocado, no me castigó Dios. Yo soy el detentor de mi infierno o de mi cielo, así. Entonces yo empiezo a hacer cambios, porque incluso mi madurez por encarnaciones me empieza a decir, hay un mundo mejor dentro de ti. El de afuera es interesante, pero ya lo has vivido mucho. Empieza a tratar de despertar el interior. Y ahí empezamos verdaderamente la labor a la que hemos venido. No van a negarnos la opción de perdernos en el mundo por vidas, a veces muchísimas. Pero tarde o temprano nos vamos a cansar de sufrir tanto porque cometeremos tropelías y tonterías y empezaremos a buscar una respuesta, como otros seres ya lo han hecho. Vamos a leer un libro, oiremos comentarios de alguien, tanto de la tradición religiosa que ustedes practiquen o de otras tradiciones, y nos empezaremos a dar cuenta que el habitante que está dentro de nuestro templo exige una nueva manera de vivir y de acercarse al propósito de por qué está encarnado en un traje de materia, en un traje humano. Y ahí viene ya nuestro verdadero sentido de por qué hemos venido y por qué estaremos aquí varias vidas todavía hasta que nos liberemos. Nadie nos libera, nosotros nos liberamos, pero tenemos que asumirlo. Las mónadas no son principios discretos, limitados o condicionados, sino rayos de aquel principio universal absoluto. Repito, las mónadas son como rayos que nosotros tenemos. ¿Sí? A la entrada de un rayo de sol siguiendo otro, está hablando de que los manasaputras emitieron su rayo y entraron, ¿sí? A través de la misma abertura en una habitación oscura, no constituirá dos rayos, no va a haber dos mónadas, sino uno solo más intenso. Se va a intensificar mi rayo, se va a activar todo lo que hay. No está en el curso de la ley natural que el hombre pueda llegar a ser septenario perfecto antes de la séptima raza en la séptima ronda. Entonces, no estamos eh, en el proceso natural de nuestra evolución, ser perfectos, sino hasta el final del globo G, en la séptima ronda, en la séptima subraza del globo G. A partir de ahí, los que pasen serán, serán septenarios perfectos. Los 49 fuegos estarán activados.
Entonces ese Dios interior que está en nosotros, acuérdense las palabras del Maestro Jesús, vosotros sois el templo del Dios vivo. Ese Dios interior despertará, se activará y nosotros empezaremos verdaderamente la labor, ya no como humanos. Probablemente nos veamos no obligados, pero sí compadecidos de otros humanos que están todavía en la vorágine y los podamos ayudar. Algunos pueden venir como budas, ¿sí? O seres especiales, maestros del mundo, o alguna característica salvadoras del mundo. Otros se van a dirigir a las jerarquías a trabajar eh, en alguna parte del universo. O sea, la función es muy amplia, pero ya están liberados, ya pueden hacerlo porque ya son hombres completos, centenarios perfectos, ¿sí? Hombres completos. Y ahí es la importancia, es que, pero no puede ser antes de no cumplir el ciclo. Entonces estamos lejanos, ¿no? Estamos en la cuarta ronda, el cuarto globo, todavía nos faltan aquí varias razas, ¿no? La quinta, que más o menos se mezcla con la nuestra, ¿no? Donde la mente se va a desarrollar a su máximo. Entonces vendrá la sexta, globo F, donde Budi tiene su función, y finalmente la séptima del cuarto globo. Después vendrá el quinto globo, o sexto globo, y así, porque todo lo que estemos desarrollando ahorita es de cama, ¿sí? En la siguiente va a ser eh, cama de la mente, de manas, la mente de la mente, Budi de la mente, y así hasta que entremos a Budi de un principio, Budi del siguiente, de cama, de la mente, etcétera, hasta que lleguemos al último globo G. Creo que eso no es tan complicado de verlo así. El ciclo todavía es lejano, pero tenemos que empezar tarde o temprano. Sin embargo, tiene en él todos esos principios en estado latente desde su nacimiento. Tampoco forma parte de la ley evolucionaria que el quinto principio, o sea, la mente, manas, alcance todo su desarrollo hasta la quinta ronda. Globo E. No, A, B, C, D, E. Sí, en el siguiente. O sea, no antes va a llegar al máximo. O sea, si ahorita creen que la mente está muy desarrollada, pues olvídense. En la siguiente va a ser mucho más desarrollada. Todas estas inteligencias prematuramente las que tenemos y que nos rodean, desarrolladas en el plano espiritual, en nuestra raza son anormales. Sí, son las que hemos llamado seres de la quinta ronda. O sea, vamos a hablar, un Sócrates, ¿sí? O un Beethoven, para que más o menos ubiquen, ¿no? Eso en cierto nivel, pero en otro nivel es un Buda, un Cristo, un Mahoma, eh, todos ellos, Krishna, vienen adelantados para ayudarnos y han hecho una labor intensa. Por sobre todo, Buda es el que más tenemos elementos para hablar, que viene del sexto globo, ¿sí? Del globo F. Y eso nos lleva a ver que pues, los demás globos también están habitados, pero eso es un tema que no me quiero meter, ¿sí? Eso es un tema que escapa ahorita de todo este estudio, pero sí nos hace ver que de acuerdo al canon budista, el Buda, Siddhartha Gautama, el Buda, por lo menos ese fue el traje que tiene en la encarnación donde entró, pero él fue traído, sus principios fueron traídos desde el globo F. Estaba a punto de ir desarrollándose esa parte búdica, por eso fue traído. Se tuvo que adaptar a nuestras condiciones, pero vean la labor que hizo, hay que reconocerlo.
También otros personajes, otros autores, ¿no? En el campo, más bien occidental, ¿no? La visión de todas las tradiciones que tenemos, ¿no? La griega, con todos los dioses, los seres que han aportado mucho Platón, Sócrates, los neoplatónicos, todos son seres como mucho más maduros que la gran mayoría que somos más ignorantes, incluso de otros pueblos, ¿no? Egipcio, Hermes, por decir uno de ellos, ¿no? Y también de los caldeos y de todos esos pueblos, siempre hubo seres que se distinguieron por un desarrollo mayor y aportaron un beneficio a los grupos en los que estuvieron. Aún en la futura séptima raza, al final de esta cuarta ronda, estamos hablando de esta ronda. Recuerden que hay varias, todavía nos faltan, estamos en la quinta, quinta ronda, quinta raza, falta la sexta y aquí hablo de la séptima. Al paso que nuestros cuatro principios inferiores estarán completamente desarrollados al final del ciclo del globo D. El mana solo lo estará proporcionalmente, pues se va a terminar de desarrollar en el siguiente globo, del globo, la quinta ronda. Esta limitación, sin embargo, se refiere solo al desarrollo espiritual. ¿Esto qué quiere decir? Que posiblemente a nivel mental estará muy desarrollado el vehículo, pero no la parte espiritual. Habrá una proporción en esta ronda, ¿sí? Pero donde verdaderamente se va a desarrollar manas, aspecto espiritual es en el siguiente globo, en el E. Recuerden que es A, B, C y en el que tenemos es el D. Entonces viene el E, la mente, el F, Buddhi, y el G, la parte final espiritual. El intelectual en el plano físico se alcanzó durante la cuarta raza raíz, por supuesto. Así los que estaban medio preparados, que no recibieron sino una chispa, constituyen la masa humana que tiene que adquirir su intelectualidad en la evolución manvantárica presente. Una gran parte o una parte de esas mónadas activadas por las manasaputras, por las anishvata, por los kumaras, que estaban más desarrolladas y que entraron en ellas o las activaron de una manera más intensa, adquirieron, ¿sí? Adquirieron su intelectualidad en la etapa atlante, sobre todo en las primeras subrazas, la primera, la segunda y hasta la tercera. A partir de la cuarta empezó a ponerse la cosa muy fea, ¿sí? Eso no se niega que las monadas que siguieron encarnando estaban mucho más desarrolladas intelectualmente de ese grupo. Pero los medio preparados, que no recibieron sino una chispa, ¿sí? Constituyen la masa humana que tiene que adquirir su intelectualidad en la evolución mamantárica presente, después de la cual estará pronta en la próxima para la recepción completa de los hijos de la sabiduría. Ya aquí podemos interpretarlo. Cuando estén preparados, todos los que faltan, y va a haber siempre alguien que no está preparado, porque ya parece que hay cierto retraso, lo comentábamos en la sesión anterior, ¿sí? De evolución. Pero los que lleguen a alcanzar esa intelectualidad en el actual Manvantara, para el siguiente globo, así lo asumo, esto ya es romántico, los hijos de la sabiduría podrán activarlos quizá entrando en ellos o haciéndolos más, activando más sus aspectos de los principios que tienen. Eso es o sea, alcanzarán esa intelectualidad que aún ahorita tienen que desarrollar y que deben estar preparados para la siguiente. Hay tantos misterios y tantas cosas que uno va descubriendo, ¿no? Este pasaje yo no lo había reflexionado tanto y ahorita pues dice mucho.
sea, la oportunidad la tenemos todos, pero pues si ustedes se fijan cómo están las cosas, una gran parte de la humanidad, pues quiere sobrevivir. Quien no tiene el estómago lleno le importa un bledo la intelectualidad, ¿o no? Toda esa pobre gente del norte de África, de varios lugares del mundo, ¿no? Que no sobreviven o que tienen para comer un día, pero el siguiente no saben si van a comer o no. Mientras eso suceda, pues no tienen tanto la oportunidad como otros que van a poder tenerla. Por eso siempre va a haber un déficit o una cantidad de mónadas que no pasan al final, no pasan en las rondas en las que estamos, pero serán especialmente llevadas a una cadena donde sí van a pasar, porque van a sacar de todas esas mónadas que no pasaron en la cadena terrestre, en otra cadena mejor que la cadena terrestre, van a hacer que pasen. Y ese es el fin de todos los procesos que se están dando en este universo, tanto el físico como en los planos etéricos y espirituales. Mientras que los que estaban preparados, las mónadas, a ver, dicen acá, dice, mientras que los que no estaban preparados o no estaban todavía ni siquiera con la chispa bien, las mónadas más tardías que apenas habían salido de sus últimas formas animales transitorias inferiores, al final de la tercera ronda, o sea, permanecieron siendo las de cabeza estrecha de la estancia. Ah, aquí hay muchas cosas que uno quisiera que se aclararan, quizá más adelante en los párrafos. En la siguiente sesión hay algunas aclaraciones a esto. Es importante que ustedes y yo nos demos cuenta que en esta humanidad, en estos 8.000 millones de seres, más o menos, ha de haber un poco más ya, pues hay evoluciones espirituales de todos los sabores que se pueden imaginar. Imagínense, hay 8.000 millones de mónadas encarnadas, como humanos. No estoy hablando de los animales, de los humanos. ¿Cuántas creen ustedes que de esas 8.000 millones de mónadas humanas, la más que habla de que al final solo una tercera parte pasa a la siguiente cadena, como los manasaputras, los anishvata, etcétera? O sea, que quiere decir que de los ocho, si fuéramos 8.000 millones hasta el final, no lo sé. Eh, eh, serían 3 por 2 6 7 8. Serían como 2.500 millones, un poco más, 2.500 serían 5.000, 6.000, 7.500. O sea, 2.500 millones de seres, vamos a hablar así, sí pasaría. Y 5.000 o un poco más tendrían que repetir. Muy fuerte, ¿no? Pero no lo sé. Eso es un comentario que viene al margen. Y no lo sabemos. Estamos hablando de la cuarta ronda en, en la quinta raza. Ya falta, se pueden poner activos, pueden pasar muchas cosas a nuestra cadena o a esta ronda y la gente se ponga más activa, como ahorita está pasando, ¿no? La gente está cambiando y es obvio, ¿no? Después de la pandemia ha habido un cambio en general. Y es lo que me dijo ahorita el astrólogo. Es la entrada de Plutón en Acuario, ¿no? Chale, dice que ahí le pega a todo la humanidad. Bueno, muy bien, creo que hemos llegado al final. Vamos a abrirla, dejar de compartir para eh, ver las preguntas que pueda haber. Emilce, muy bien, es la que veo, Carolina. Hola, buen día a todos y a usted también, Isaac. Bien, bien. En realidad, la pregunta que le quiero hacer es sobre los rakayas, que, Rakshasa, mm, que son los preservadores, dijo usted, porque me lo sí. anoté.
¿Esos qué función tenían? ¿Preservar la raza o preservar, em, cómo diríamos, hacer un poco la acción de los lipicas, de no pasar más allá, de no, porque como estaba, dijo, junto con después los dioses, ¿Qué función eso no tiene? entiendo. Sí, yo ya le sé por dónde va Emilce. Gracias. Los rakshasas están muy relacionados porque también los calificaron como demonios. Sí, ahí lo dice. Tiene que ver con incluso el término preservador. Va en contra de desarrollo, o sea, los que se oponen, los que preservan a las fuerzas evolutivas. O sea, los oponentes, como dicen cuando hablan de Lucifer, que es el que se opone en la literatura cristiana del Antiguo Testamento, cuando hablan de él, hablan como un espíritu que se opone. ¿Que se opone a qué? Que se opone a la personalidad para que el ser humano supere y venza esos obstáculos que vamos a tener. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaba el Buda en el momento de su iluminación o que estaba a punto de que un montón de cosas aparecen? Aparece Mara con un montón de tentaciones y con chicas por acá, cosas que le daban para que él se abstuviera de seguir en el proceso, o sea, se oponían a que él llegara a la liberación. El mismo Jesús pasa por las tentaciones en esos 40 días, ¿no? Que le ofrecen poder, dinero, cosas así. En todos los casos ha habido de seres de esta clase, se han enfrentado a los preservadores o a los que se oponen. Ustedes y yo los llevamos a los preservadores dentro de nosotros. Lo que ahora la psicología moderna le llama la sombra, la parte oscura. Fíjese, ahorita que he estado estudiando, leyendo más bien, el Bardo Todol, una versión de Evans West, una de las mejores versiones que he encontrado, me encuentro con que en el momento en que la entidad desencarna hacia muerte, primero ve una luz, le llama la clara luz, que es la luz del Dharmakaya, así le llaman, la luz eterna. Pero que la mayoría de nosotros, por no haber cultivado ni haber meditado, no la reconocemos. Y pasamos a otra fase del proceso de desencarnación, donde se activan los dioses benévolos y también los dioses malévolos. Esos dioses están dentro de nosotros y tienen que ver con todas las tonterías que hicimos en la vida y con todas las cosas positivas que hicimos en la vida. A mí me suena Álvaro Todor más, como más claro en el sentido psicológico. Esas fuerzas están en nosotros. Entonces, de repente, la persona empieza a sentirse bien en la primera fase con los dioses positivos, o sea, benévolos, porque hizo cosas muy buenas cuando estaba vivo, porque ellos aparecen y están intensificados según la vida que llevó el sujeto. Y si fue una vida más dedicada a la luz y al equilibrio y a la armonía y al bien de los demás, los dioses, vamos a decir, agresivos, malévolos, tienen poca influencia cuando pase a esa parte. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir de los Rakshasas? Pues son esa parte que está en nosotros, es mi manera de verlo, que de alguna manera tiene la gran función de preservar el proceso para que yo lo luche y lo supere y sea mejor ser humano, ¿no? Y no podía evitarse que lo tuviéramos todos. A eso me refiero, Emilce. Bueno, muchísimas gracias porque me hizo ver incluso hasta el significado de la palabra preservar Sí, desde otro punto de vista, porque a veces uno preserva porque cuida sí, y en realidad hay que tener mucho cuidado porque con respecto a la evolución hacemos retardar muchísimo, o sea, hay que verlas, hay que sí realmente estudiar mira, y responder con inteligencia. Perdón, normalmente no, nosotros,
sí, preservamos mucho la personalidad, al ego personal. Claro. Y lo cuidamos, lo mantenemos, le damos alimento, medicamentos, vitaminas, ejercicio. Nuestros padres nos ayudaron primero a más o menos. Era necesario, porque si no, no podríamos, no estamos como los animales que nacen caminando, tenemos que enfrentar situaciones. Pero llegado un momento, deberíamos seguir adelante y en lugar de estar preservando hacia afuera, porque preservamos en el mundo, el trabajo, la familia, todo, ahora deberíamos empezar a entrar en nosotros. Y es ahí donde Gracias. la mayor parte de nosotros le cuesta porque está aferrado, está pegado a las cosas del mundo, a los afectos y cariños, a los objetos, a todo. Y eso nos retiene, porque mientras el ego personal tenga esos deseos y se aferre, estamos preservados a no iluminarnos ni a liberarnos, ¿sí? Entonces, como dice Nietzsche, esto se tiene que ver desde el enfoque que se quiere dar a entender. Puede ser una de las maneras. Gracias, Emilce. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Creo que está Sergio, ¿no, Carolina? Sí, Sergio primero y luego Gabriel. Sí. Sergio. Gracias, buen día. Isaac, Blavatsky menciona que, por ejemplo, ahora que está mencionando lo de las razas anteriores, las razas, Blavatsky menciona que el mamut era el predecesor, el elefante era el predecesor del mamut y pone como ejemplo eso, ¿no? Entonces, digo, dentro de todo este contexto que puso o que el ejemplo que pone Blavatsky, ¿existen actualmente alguna especulación, alguna teoría que, que dé referencia a lo que ahorita están mencionando? Obviamente, teorías pues serias, o no puedo decir necesariamente este, fundadas por la teosofía, pero algún vestigio o alguna especulación o teoría que uno pueda tomar de referencia esto que dice la doctrina secreta en relación con las anteriores razas. Mira, yo sé que tenemos en el proceso del génesis del feto y que pasa por las etapas, diferentes etapas, ¿no? El feto dentro del vientre de la madre, pues, y eso la ciencia lo ve y lo reconoce, ¿no? Hay una etapa en que el feto parece un pez, ¿no? Un feto de un pez. Después parece de un lagarto, la forma, hasta que se convierte en el feto del mamífero y ya con características, yo lo vi una vez en el National Geographic, los diferentes movimientos del feto, pasando por las diferentes formas fetales también de estos animales, ¿no? Parecidos. Tiene un nombre ese término de las etapas que repetimos todos durante todo nuestro proceso. O sea, hacemos una especie de resumen de la evolución humana desde que nacemos. Cuando nacemos, nuestra conciencia no está instalada. Recuerda que el niño no fija la mirada, ¿no? Y eso lo sabe también la ciencia, no fija la mirada en nada, hasta que poco a poco se va fijando que hay algo que le da de comer, va y viene, y entonces empieza. Entonces, en ese momento la autoconciencia o la conciencia que hay es omniabarcante y poco a poco se va centrando en el traje material, ¿no? Por eso a veces el niño entre los 4 o 5 años dice, Pedro tiene hambre, o sea, refiriéndose a él, pero él habla en términos diferentes. Y dice la madre, no, tú eres Pedro y tú tienes hambre. Y ahí empieza el condicionamiento para ubicarnos ahí. Hay una parte de la ciencia, ¿no? Y si nos vamos a ver a varios, Rupert Sheldrake con su teoría morfogenética, el mismo David Bohm, este físico, tocaba también temas. O sea,
todos ellos han sido miembros de la Sociedad Teosófica y han elaborado aspectos interesantes. O yo lo habían hecho y se unieron a la sociedad porque encontraron cosas que les daban eco, ¿no? Como el mismo Einstein con la doctrina secreta. Entonces, ahorita decirte particularmente que si el mamut es parte de esos animales que nacían por huevo, porque realmente, si tú te das cuenta, los mamíferos vinieron después de usar el término creación del ser humano, ¿no? Dice Blavatsky, lo veremos en la siguiente sesión. Con esas sustancias que segregaban los de la segunda raza, la hiperbórea, esas sustancias que emanaban de sus cuerpos, que eran gigantes, y después caían y se endurecían y se formaban huevos, la naturaleza la utilizó posteriormente para para producir a los mamíferos. Ese es un concepto que habría que analizar con calma. Esto no significa que, como lo dijo Blavatsky, investigue, cuestione. Hay ahora, lo importante ahora es que la ciencia está como, por lo menos una parte de la ciencia mucho más abierta. Incluso lo ves porque la cuarta fuerza en psicología es Ken Wilber y todos ya aceptan lo espiritual, etcétera. O sea, hay una parte, una apertura. Y eso ya nos habla de que poco a poco podemos encontrar mejores formas de explicar el origen del ser humano. No te puedo decir más, solamente eso, Sergio. Sí, gracias, Isaac. A ti. Gracias. Gabriel, por favor. Isaac, muchas gracias por sus enseñanzas. Me surge una pregunta. Yo sé que nosotros en este momento estamos trabajando nuestra evolución Sí. y que es progresiva. Mi pregunta es, más o menos, ¿en qué tiempo nos demoramos de reencarnación y reencarnación? O si es muy relativo. Es que es relativo porque el tiempo del otro lado es diferente. Si tú te fijas cuando te vas a dormir y sueñas, verás que en el sueño pasan muchas cosas y cuando despiertas han pasado 5 minutos. ¿Sí? Entonces, los tiempos en los planos sutiles son diferentes a los tiempos en este plano. Si aquí, incluso lo decían a los instructores en las cartas de los Mahatmas, ¿no? En el de Bachán se pasan 100 años, por decir algo. 100 años de allá, no de acá, que podría ser un equivalente a 1 o 2 años, una cosa así, más o menos, ¿no? Es difícil calcular. Entonces, los periodos de estancia en este plano están determinados en parte por la ley kármica, ¿no? Por la ley de retribución, que se resuma no solamente de las vidas anteriores, sino de esta vida. Las estancias del otro lado también dependen mucho de esos aspectos. Hay almas que casi inmediatamente encarnan, ¿no? Un niño que muere al nacer, dice la doctrina oculta, que nace casi inmediatamente, ¿sí? Porque no generó karma, y a veces nace hasta en la misma familia. Hay otros seres también o sea, la estancia del otro lado se aumenta o se reduce en función de la calidad de vida que hemos tenido en este plano. Si somos seres que queríamos ser mejores, de crecer, desarrollarnos, quiere decir que no cometamos errores. Errores los vamos a cometer, haremos de las nuestras, pero vamos a rectificar. Esto es lo importante, rectificar, corregir nuestros fallos. Si somos capaces y estamos entregados sinceramente a ser mejores seres, más nobles, más armónicos y poder ayudar a otros, nuestras estancias son más largas del otro lado. Si no, ustedes analicen cuando hablan ellos de los seres como Sócrates o Platón, las almas de estos seres, hablan de miles de años, no nomás de 100 o 200 años, hablan de miles de años de estancias del otro lado.
que no quiere decir que sean miles de años nuestros. Entonces sí te puedo decir, Gabriel, que no hay una medida, depende ahora sí, depende de cada uno de nosotros y de la forma de vida que hayamos tenido, ¿sí? En nuestra estancia en el plano terrestre. Hay seres, los llamados desalmados, que no viven, mueren y casi reencarnan al poco tiempo porque no tienen devachán. Al no tener la conexión con la parte espiritual, ellos simplemente la vida los vuelve a lanzar otra vez y encarnan. Y cada vez lo hacen, eso puede repetirse. Lo que pasa es que se van hundiendo cada vez. Ahí te puedes dar cuenta de que si no hay una acción en este plano, una experiencia, un superar, aunque cometamos miles de errores, eso no importa. Lo que importa es que hagamos las cosas y las hagamos cada vez más corrigiendo nuestros fallos. Nuestras estancias del otro lado para asimilar todo eso se lleva mucho tiempo. El tiempo de allá, no de nosotros. Entonces ya por eso entenderás que los tibetanos hablan de 48 días, ¿sí? De estancia. Pues no son 48 días nuestros. O si son los nuestros, allá es mucho más tiempo. Espero habértelo explicado, si es lo que querías. Gracias, Isaac. Isaac, Lupita tiene una pregunta en el chat. A Bueno, ver. y Oscar también nos compartió el significado de la Rachaxa según el glosario y la estancia 6 que habla sobre los Manasaputras. Y Lupita dice, hola, tengo una duda. Los seres más primitivos, como los microorganismos, por ejemplo, también evolucionan hasta convertirse en humanos. Sí, todo. De ser así, ¿qué pasa con esos seres una vez que se recoja la humanidad que sí avanza? ¿O solo se recoge a los que avanzan y ellos continúan aquí su evolución? Mira, es que aquí habría que explicarle a esta chica que los seres que son microorganismos, ¿sí? Formas muy simples, tienen que pasar por el proceso de metalización, o sea, tienen que pasar por la parte mineral, después vegetal y después animal. Ahora, hay muchas formas muy primitivas, vamos a decirlo así. Nuestra evolución se desarrolla en 7 planos, pero bajo nosotros hay 7 planos, que son los planos elementales. Y es ahí donde empieza la confusión, porque las formas elementales tienen que pasar por la etapa humana, mineral, vegetal, animal, y entrar a la humana. Entonces, es una pregunta muy elaborada para responder y habría que tener ahí algunos diagramitas para poder explicarlo mejor, ¿sí? Pero yo siempre digo lo siguiente: si nosotros venimos de la vida una, y de la vida una emanó la luz y la oscuridad y la mente, que forma el famoso triángulo, la triada, la trinidad de las religiones. Quiere decir que todo lo que nos rodea está sostenido ¿por quién? Por la vida una. Y si todo está sostenido por la vida una, todo es la vida una. Y si todo es la vida una, incluyendo esos pequeños microorganismos o las amibas o las cosas que tenemos en todo, los átomos que están ahorita flotando alrededor nuestro de la atmósfera por la respiración, todo absolutamente es la vida una. Nos sostiene. Lo que dirían los monoteístas, Dios nos sostiene a todos. ¿Sí? Yo no le pongo Dios porque esto es algo más que un ser en especial. Si quieren llamarle ser a eso que sostiene, pues se le puede llamar, pero no es un ser, es es la esencia, el absoluto, la eternidad en nosotros. Por eso nuestra parte espiritual es eterna. Somos hijos de la fuente. Todo es la fuente, solamente que tienen diferentes grados de evolución y diferentes condiciones que tienen que pasar por diferentes ciclos para llegar hasta la parte humana. Todo se centra en el humano, todo concluye en el humano, todo converge en el humano.
es la etapa más importante, porque somos completos. Creo que le habré explicado a esta chica, quizá. Sí, yo creo que es. ¿Sí? Lupita que dice, yo creo que es. Muchas gracias. Pero cuando ya, bueno, entiendo que todo tiene la esencia, todo tiene la chispa, ¿no? Todo lo que nos rodea. Pero cuando ellos están en esa etapa primitiva y por lo que estoy entendiendo, los que sí avanzan, no sé no recuerdo el nombre, que Mambantara o algo así, ellos, ¿qué pasa con ellos? No, ellos van pasando a formas más desarrolladas, ¿no? Acuérdate que es la experiencia la que da, al principio la experiencia la determina en las formas animales, la propia naturaleza, los va llevando porque no hay autoconciencia. Solamente hasta el ser humano hay autoconciencia, ¿no? Y ciertas formas de animales muy desarrolladas parece que tienen algo de autoconciencia, son muy inteligentes, ¿sí? Pero en general las formas pequeñas, diminutas, hay unas hormigas, yo otro día me encontré una hormiga que la verdad tendría que verla con una lupa, y una pequeñísima, no sé si las han visto. Y uno no puede creer que esa hormiga ya esté completa y apenas si uno lo puede ver. Pues ella y todo está sostenido y va a evolucionar. Cuando el grupo humano pase a los siguientes globos y finalmente se dirijan los que son animales en esta evolución, pasen a ser humanos en otra cadena. Por supuesto, todas esas formas van a pasar a diferentes niveles de desarrollo. Para mí difícil de explicar en qué formas, pero van a pasar, ¿sí? Hay un diagrama que le mandé una vez a Chuy, ¿te acuerdas? Ese diagrama de niveles hacia arriba y niveles hacia abajo, que viene de la literatura del Vedanta, creo, de la literatura hindú. Es muy bueno para entender que las evoluciones están no solamente en nuestro universo, hay multiuniversos que nos rodean. Eso ya la misma tradición oculta lo decía y ahora la ciencia apenas se pone a decir que es cierto. O sea, nuestro universo está en una dimensión material, pero hay una cantidad infinita de universos para no ir lejos. Entonces, uno se pierde ante eso. Por eso es bueno tomarlo un poco más concreto, aunque uno reduzca, porque la reducción hace que se pierda mucho de la enseñanza, pero no queda otra para que nuestra mente, que no tiene la fuerza para entender. Esos niveles hablamos de cuatro dimensiones. Ahorita nomás podemos poder percibir tres. Tendremos que percibir cuatro dimensiones para entender ciertos niveles que están aquí, pero no los podemos ver. Si yo tuviera nomás la percepción de dos niveles, es como una hoja, ¿sí? Alto y ancho, pero no tendría yo la capacidad de ver el espesor. Entonces, ¿cómo seríamos los seres humanos? Para empezar, no seríamos gorditos. Seríamos muy anchos, pero no seríamos gordos. Miren, ahí viene el ancho. Y los seres de dos dimensiones no pueden ver a los de tres. Y estamos en el mismo lugar. No sé si me puedan entender. Nosotros que podemos percibir tres dimensiones, y la cuarta ya se ha calculado matemáticamente. No percibimos las cuatro dimensiones. Y además, no hay solamente cuatro. Dice la tradición oculta que hay 10 o 12 o más dimensiones. Entonces, ese desarrollo lo da solamente la parte espiritual, la capacidad de percibir dimensiones. No es físicamente. Porque todo está aglutinado como una muñeca rusa. Todo está junto. ¿Cómo puedo percibirlo? O sea, las tres están dentro de las cuatro, y las cuatro dentro de las cinco, y las cinco dentro de las seis. Énchele, a ver cómo le hacemos. Esa es la parte que vamos a decir al que le gusta investigar, pues vale. Pero yo me voy a lo práctico. La idea es que seamos libres, seamos mejores, y podemos hacerlo sin llegar a tener
todo ese mare magnum de conocimientos. Sirven para el que le gusta. A mí me gusta y me meto. Pero no es necesario en el sentido de mi liberación. Lo que me libera son mis experiencias. Dime qué experiencia tienes y te diré quién eres. No lo que me digas que es. Eso puedes mentirme, pero las experiencias te determinan mucho. Bueno, espero que se haya aclarado. Chuy. Muchas gracias. Sí, nada más para comentarte, por ahí hablaste algo de Bardo Todol. Agregué un libro tibetano a ver si ese es el que tú mencionaste. Ahorita lo mandé aquí por el chat de WhatsApp. Yo tengo Ese es el mejor, es la mejor versión que yo he encontrado. La de Evans Wentz. Era un profesor de la Universidad de Oxford que se fue en el año 1925, al Tíbet. Consiguió unos permisos y entrevistó a un lama. El lama se llamaba, ahorita les digo, aquí está la foto de los dos. El que está a un lado de bigotito es el lama, y el otro del lado izquierdo es el inglés, que era profesor de la Universidad de Oxford. Y el lama tiene un nombre, a ver, no está por aquí. Padma Samjaya. No, tiene un nombre muy, muy especial, el famoso lama. A ver si lo puedo conseguir. Y te digo, ahorita que en cuanto estabas hablando, me enviaron Llama Kasi Dawa Samdup. ok. Esta versión, lo bueno que tiene es que está hecha por un occidental. El lama era profesor de una universidad, el lama, en el Tíbet, y después pasó a una universidad en Nalanda, en India, o en Calcuta, no me acuerdo. Vale. La versión esta, lo que tiene es que como está hecha, traducida al inglés y del inglés al castellano, porque esta está en castellano, él la traduce con muchos elementos psicológicos para que sea entendible. Y el mismo Lama lo explica psicológicamente. Por eso yo encontré muchas coincidencias de los dioses benévolos y malévolos, entre comillas, ¿no? Que no eran malévolos, eran agresivos, ¿no? Porque es nuestra agresividad la que se presenta ahí. Yo la recomiendo esta versión, es bastante buena. Hay otras, porque está la versión de el libro de la vida y de la muerte de Songal Rinpoche, no está mal, pero esta versión, el que le interesa saber a fondo ciertas cosas, está muy buena. Y la venden, yo estuve investigando y la venden usada. Es una editorial Kier, es de Argentina. De Argentina, okay. Sí. Súbela un poquito y ajá, exacto. Ya era para ver el nombre abajo. Listo, ya. Yeah. Gracias. Él escribió, Evans Wentz, profesor de la Universidad de Oxford, 4 libros. La vida de Milarepa, que también está muy bien. Otro libro que tengo por ahí sobre la yoga y las enseñanzas especiales, pero ese yo lo tengo en inglés, no lo tengo en castellano, creo que lo debe ver en castellano. Y otro más que no me acuerdo ahorita el título. Pero y el de Milarepa, pues yo lo recomendaría. Vale la pena. Y van a ver que hay mucho parecido entre y el libro de los muertos egipcios. Y yo alguna vez di una conferencia comparando los dos. Sí, ese también se los he subido, el de los muertos egipcios, pero también, por ahí lo he de tener. Sí, y también hay otro libro hecho en México por un investigador inglés que se llama El libro de los muertos maya.
El chilambalam es otro libro, pero Chilambalam. mira, sí. Pero eso yo voy a conseguir, voy a buscarlo y les enseño la pasta para que lo encuentren. Ok, está bien. Gracias, Isaac. Sí. Si no hay nada, pues vamos a cerrar con nuestra invocación, si les parece. ¿Sí? Les pido que Sí. unos instantes cerremos nuestros ojos y repitamos las siguientes frases. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es uno con todo lo demás. Así sea y gracias a todos. Gracias Chuy, Carolina, María Rosa, Jolly, Emilio, Ay, Gabriel, Andrés, Sergio, Fanny. Hasta luego a todos. creo por ahí, Gracias. por ahí vi Adiós. a Oscar, Gracias. ahí Que está te Oscar, compongas, Oscar, Isaac. que mejores. Gracias. Gracias. Gracias, Isaac. Ana, Gracias a todos. Gracias. Ana, ya te dirá Chao. algo María Rosa. Digo María, sí, María Luisa. Gracias, Pilar, Isaac. Nelly, Mel, Gracias, Isaac. a ti, a todos, a Patricia, a Vicky, ay, hay un montón de Patricias. Patricia acá, Patricia acá, Patricia acá, Patricia Chávez, Patricia Fernández y Patricia, hay otra, Patricia Fernández, hay dos, sí, nomás dos. Me gustó mucho la clase de hoy, Isaac. Sí, Sí, bueno, me inspiró. ah, bueno, a veces sale mejor, a veces A no, mí también. depende muchas veces el estado como te encuentras, sí. A mí a veces a veces como que estás más, me vienen las ideas mucho Perceptible. más rápido A mí me y mueve es más, y me inspira para seguir investigando en todo sí, esto. sí, sí. Es como Pues una mira, atracción ahí un poco peculiar. sí, a mí ese pasaje donde dice, todo en el universo aspira a ser humano, y lo humano es el fin. Muy bien. Qué responsabilidad para nosotros. Sí, eso. Lo que pasa es que la mayoría no es muy consciente. Está envuelto en sus problemas y es entendible. Pero bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos mañana los que quieran con Enrique. Que descanse. Hasta la Oscar, próxima. que te mejores. Nos vemos. Feliz Sí, semana a gracias. todos. Bendiciones. Adiós y gracias a Feliz todos. semana a todos. Chao, nos vemos. Gracias.